Esto es Avance Radio. Bienvenidas a Vive tu Diseño, un programa de 180 grados, producido y transmitido por Avance Radio. Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a Vive tu Diseño. Hemos estado en esta serie en unas conversaciones muy importantes y yo espero que usted no se haya perdido ni una sola porque cada una de ellas ha sido algo valioso para nuestra vida. Empezamos conversando acerca de las quejas, cómo podemos evitarlas, el chisme, la mentira y hoy tenemos una conversación más. Y por eso aquí están mis amigas Angie, doña Ángela, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por invitarnos. Bueno, y hoy estamos para conversar de algo que podríamos decir está un poquito tal vez pasado de moda, de otra época, pero en realidad es algo que Dios valora y nosotras tenemos que aprender a valorarlo también. Sí. Y lo hemos mencionado más o menos en las otras conversaciones, ha salido ahí el tema, pero creemos, ¿verdad? Y concluimos las tres que es algo que debemos dedicarle una conversación entera y es la prudencia. Uy, qué tema. Eso sí es todo un tema, ¿verdad? De hecho, encontré una definición y escuchen, y tienen que prestar atención porque conlleva bastante. Ajá. Entonces dice, la prudencia es un valor que consiste en obrar con cuidado, de forma justa y adecuada. Ser prudente es actuar o hablar con cautela, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez, tratando, esto me gustó mucho, de evitar posibles daños y respetando la vida, los sentimientos y las libertades de los demás. Esto me suena como lo que Dios nos dice, ame a Dios, ame a su prójimo y ámese usted mismo. Es cierto. Qué interesante esta definición que nos dice doña Angelita, porque es como tener cuidado antes de hacer, ¿verdad? Y para nosotras las mujeres, siento yo que es fácil tener cuidado a la hora de conducirnos, digamos. Se me ocurrió que si es tarde, pensamos, uy, no me puedo ir caminando sola a tal lugar. O, ay, no, es que este lugar es muy peligroso, mejor no camino ahí sin alguien que me acompañe, etcétera, ¿verdad? Como que la pensamos más, hasta somos prudentes con nuestros hijos de decir, no, cuidado, no se suba ahí, no se encarame ahí porque tal cosa, ¿verdad? Pero a la hora de nuestras palabras, uy, tal vez ahí no somos tan prudentes. Sí, ¿Cierto? yo me pongo a pensar como en ese término lo usamos mucho en las leyes de tránsito, ¿verdad? Ajá. Siempre estamos pensando en el ciclista tan imprudente y el motociclista cómo se atraviesa, si él es la propia, ¿cómo es que dice? La carrocería sos vos y uno dice, parece que no lo, ¿verdad? Son imprudentes. Uno habla de esto y hasta uno se pone a pensar y el respeto de la luz amarilla, la verde y la roja, ¿verdad? El semáforo, Sí. pero uno en las palabras, ahí va, ¿verdad? Sí, no, es cierto. le puede hacer Dios una señal y ahí sigo. Es cierto. Somos- Y siento yo que las mujeres tal vez podemos ser hasta más propensas en este tema, porque dicen por ahí que las mujeres en un día, o sea, suena irreal, pero en un día de nuestra boca pueden salir más o menos 50,000 palabras. Imagínense. ¿Cómo? No sé, o sea, Sí. metralladora de palabras así, ¿verdad? Pero digo yo, que de nuestra boca pueden salir 50,000 palabras. Y Proverbios dice que en las muchas palabras no falta pecado. Ajá. Imagínense en esa cantidad. En esa cantidad, o sea, Sí. imposible. Bueno, por ejemplo, un lugar donde somos a veces muy imprudentes es en las redes sociales, Sí. que nos da por compartir todo lo que hay de nuestra vida, no nos guardamos Y hasta nada. más. Sí. Y nos exhibimos en cosas que tal vez no es necesario. Podemos guardar cierta privacidad con ciertas cosas, no Cierto. tenemos que compartir todo. O también compartimos ni siquiera cosas que no nos corresponden, como decía la definición, son libertades o derechos o la vida de los demás y ya vamos nosotras ahí compartiendo, me llegó este mensaje y ya, ay, ve al bebé de fulana y la fulana ni lo ha puesto, ¿verdad? Y ya está en redes, ya todo el mundo lo conoció, ¿verdad? Sí. Y la otra tal vez no quería y no respetamos Es cierto. esa Y privacidad. en las redes sociales ustedes han visto que a veces salen promociones o cosas falsas que si le da clic aquí te vas a ganar un año de compras en no sé dónde.
y es un virus. ¿Y qué hacemos nosotros? Imprudentemente lo mandamos, compartimos. sí. Vea, mami, métase, le Ajá. mandamos a la abuelita, ¿verdad? Imprudentemente. Así es. También yo pensando en un tema muy mujer, que una forma de ser imprudentes es cuando hablamos o cuando opinamos del cuerpo de otra persona, ¿verdad? Porque podríamos decir, uy, qué gordita que la veo, Ay, ay, sí. está subiendo de peso, ay, qué flaca que la veo, ¿verdad? Y qué comentarios tan delicados, porque honestamente no sabemos la lucha por la que está pasando esa persona, ¿verdad? Y nos atrevemos a hacer un comentario imprudente, fuera de lugar, y no sabemos cuánto podemos herir a esa persona, ¿verdad? Hablando también en términos mujeres, se me viene a la mente otro ejemplo, y es que digamos que queremos halagar a una persona, ¿verdad? Digamos que yo quiero decirle, Dayi, qué linda su blusa, pero no lo dejo hasta ahí. Ajá. Ya voy yo imprudente y le digo, qué linda su blusa, ¿cuánto le costó? Ajá. ¿Dónde la compró? Palabras imprudentes, Algo ¿verdad? innecesario. Innecesario. Lo contrario, al revés. Yo recibo el halago del vestido, ¿verdad? Que ando y qué bonito su vestido. Y uno, de verdad, no hombre, vieras, este vestido lo compré hace como 7 años, ya es viejo, usted lo ve bonito. Ay, qué dicha, yo me sentía toda incómoda de andarlo. Ya se exhibió. Exacto, uno Se se exhibe. exhibe todo lo que hay. Sí, es innecesario. Bueno, y la Biblia nos habla mucho de este tema, nos habla mucho del tema y el contraste entre la prudencia y la imprudencia. Nos pone los ejemplos. Hay personas así en la Biblia muy prudentes Cierto. y que son valorados por Dios. Es cierto, vea, en 1 de Samuel 16:18, escuchen el versículo, Ajá. dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, ¿verdad? Que sabe tocar el arpa, dice, es valiente y vigoroso, hombre de guerra, palabras así, ¿verdad? Que uno dice, uy, qué carga, Bien, buen pero también recomendado. dice, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Pareciera que en esta época en la que vivimos, la prudencia no es bien valorada, porque más bien se le aplaude al que dice lo que tiene que decir, Sí, sí. al que no tiene pelos en la lengua, ¿verdad? Pero qué vacilón, aquí dice que una de las características de David es que él era prudente en sus palabras, ¿verdad? Entonces siento yo que tal vez nosotros podríamos decir ese otra ejemplo. vez el estándar, ¿verdad? ¿Cuál es el estándar que nos interesa? Si que digan, uy, sí, esta le dice a uno las cosas sin Sí. pelos en la lengua, o no, piensa antes de hablar, ¿verdad? Bueno, otro ejemplo que vemos en la Biblia, yo lo mencioné un día de estos en otro de los programas, es María. Ajá. Ella, bueno, se le revelaron tantas cosas que me imagino que para ella fueron tan sorprendentes en su momento, bueno, y para cualquiera, ¿verdad? En esa situación. Pero dice, en Lucas 2:19 dice, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. O sea, ella lo guardaba en su corazón, ahí lo meditaba. Yo digo, si ella hubiera tenido Facebook, ella no iba a poner foto aquí, selfie con el ángel, ¿verdad? No, o sea, ella todo lo tenía guardadito ahí en su corazón, porque era algo que le correspondía a ella en ese momento. Ya después pues iba a salir de otras formas, pero no fue porque ella soltó la lengua, ¿verdad? Para contar más de la cuenta. Y con respecto a María, se me viene este versículo de la mujer virtuosa de Proverbios 31 que dice que ella abre su boca con sabiduría. Ajá. O sea, hay dos principios ahí. No siempre tiene la boca abierta. Exacto. Qué difícil para una mujer entender esta realidad. Vea, yo me voy a confesar. A mí me pasa algo muy interesante. Digo, a una vecina. Bueno, sí, a una amiga que no está aquí. No, a mí me pasa algo muy interesante. Cuando yo voy en el taxi, yo voy montada ahí y yo digo, no puedo ir en silencio, tengo que sacar un tema de conversación y resulta que en mi mente yo ya tengo mis preguntas, cómo empezar la conversación. Pero estudiando este tema, yo dije, no, o sea, en las muchas palabras no falta pecado y no siempre tengo que tener mi boca abierta, ¿verdad? La mujer virtuosa dice que ella abre su boca con sabiduría, o sea, a veces la tiene cerrada, pero cuando la abre, dice cosas con sabiduría. Sí. Y ese versículo termina diciendo, y la ley de clemencia está en su lengua. O sea, ella cuando abre su boca con sabiduría, lo que sale de ahí es esa fuente de la palabra de Dios. Entonces, claro que son cosas dignas de escuchar, por supuesto. Y de porque no es imitar, ella que Dios misma. nos ayude. Que Dios nos ayude, sí.
Bueno, Dios nos advierte contra la imprudencia. Vean, por ejemplo, este versículo. Bueno, ya aquí lo mencionamos, pero voy a leerlo otra vez. Dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Ahí está la prudencia, ¿verdad? Exaltada por Dios. Entonces, ¿qué es el consejo de este versículo? No hable tanto, no hablemos tanto, refrenemos nuestra lengua. Yo no sé, ¿verdad? Si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, cuando uno está con niños, ¿verdad? Con los niños es como muy común que ellos están, ¿verdad? Y no paran, ¿verdad? Como taravillas y ya al rato usted dice, ay, ya necesito un descansito de esto, ¿verdad? Y usted, ok, niños, bueno, vamos a hacer una pausita, vamos a dejar de hablar, sobre todo a veces en un viaje largo, ¿verdad? Entonces, ok, ya vamos a estar calladitos un ratito. A veces hasta se hace un concurso. Ay, sí. ¿Cuál va a aguantar tanto tiempo sin hablar? Sí, porque uno necesita como un poquito de paz. Bueno, pues démonos el consejo a nosotras mismas. Sí. Un ratito de estar calladita, ¿verdad? Allí ya es momento de cerrar la boquita, porque en las muchas palabras no falta pecado, entonces guardarnos de eso. Y vea este otro versículo, yo siento que está enlazado. En Proverbios 17:27 dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Entonces, nos habla de que una persona que es prudente es una persona sabia. Y una palabra que me gusta ahí es ahorrar. Ahorrar siempre es bueno, ¿verdad? Parece que es un consejo muy, muy general en todo. Ahorrar es bueno. Pues ahorre sus palabras, ahórrelas, no las tire todas, no las gaste todas, las 50,000. Diga, hoy voy a ahorrar unas 20 por lo menos, unas 20,000, ¿verdad? Hay un dichillo ahí que dice, cuando una persona hace un comentario fuera de lugar, que dicen, ¿por qué no se compra un chanchito y se ahorra sus comentarios? Entonces, tal vez sería bueno comprarnos un chanchito y ahorrarnos palabras, ¿verdad? Buena y ahorrar idea, palabras. Sí, Yo muy tengo bueno. otro versículo aquí en Proverbios 29:20 que dice, ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Dice, más esperanza hay del necio que de él. Otra vez el necio. Sí, lo que hablábamos el otro día. Sí, pero me impresiona saber aquí que el imprudente es peor que el necio. Ajá. O sea, el necio es horrible, Es lo fatal, vimos la vez sí. pasada, pero aquí dice que hay más esperanza del necio que del imprudente. Entonces, cuidado. Sí. Demasiado. Bueno, Dios nos anima a ser prudentes, así como nos advierte contra la imprudencia, también nos anima a ser prudentes. Y aquí tengo un versículo que habla de eso, dice en Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, cada palabra debe ser así, bien pensada. O sea, usted no va a mandar una palabra al aire porque no le va a salir sazonadita, ¿verdad? Con sal, como dice aquí. Pero también me llama la atención que al final dice, para que sepáis cómo debéis responder. O sea, es algo que uno tiene que aprender, que uno no nace aprendido, uno no sabe esto ya desde la cuna, sino que lo puede aprender, es una habilidad que uno puede aprender y gracias a Dios, porque entonces hay esperanza para nosotras, claro. ¿verdad? Las que a veces se nos va de la cuenta el hablar, entonces podemos aprender a hablar con gracia. Proverbios 25:11 dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Siento yo que es como algo demasiado elegante, demasiado lindo. No es solo, la prudencia no implica solo calladitas más bonitas, dicen por ahí. No es solo estar en silencio, sino que cuando yo digo algo, lo digo así, como conviene, con sabiduría. ¿Les ha pasado a ustedes encontrarse con alguna persona que usted dice, qué sabia, qué persona más sabia? ¿Cómo nos gusta conversar con ese tipo de personas, verdad? Y si necesitamos un consejo, es a este tipo de personas que vamos a recurrir. Entonces, que Dios nos ayude de verdad a decir palabras como conviene. Como conviene. Eso está muy importante. Como decía usted, no es solo estar uno callado porque no es la idea. Pero vea qué importante esto que usted nos comparte, Angita, con Proverbios 12:18. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Uy, eso suena horrible, ¿verdad? Que hasta que uno siente donde ok, ¿verdad? Sí. Pero vea el contraste. Mas la lengua de los sabios es medicina. Entonces, esa palabra dicha como conviene es medicina. Y uno nunca sabe cuándo alguien está necesitando esa medicina. No siempre nos declaran de decir, mira que estoy pasando un momento así, y que uno dice, bueno, vea, Dios le puede consolar con eso. Pero a veces sin que nosotros sepamos, como decía usted, la persona se queda,
qué bueno lo que me dijo, me dio guía, me ayudó, me consoló, me dio esperanza, como hablaba antes Calle. Entonces, esas palabras, de verdad, que Dios use lo que hablamos como medicina. Que sí se puede hablar, pero hablar para aliviar, para bendecir, ¿verdad? Sí, y yo creo que eso tiene que quedar claro, o sea, no estamos diciendo que ya no podemos hablar nada. Sí. Hay algunas que han visto tal vez todos los programas y dicen, ni la queja, ni el chisme. Ay, Sí, Dios ¿qué mío, hablo? ¿qué digo? ¿Qué ¿verdad? hablo? ¿Qué digo? Ya no puedo decir nada, Dios mío, ¿verdad? Sí. Pero no, más bien, la prudencia nos ayuda con todos los demás temas que hemos visto. Nos protege de eso. Entonces tenemos que aprender a guardar ciertas cosas en el corazón, como María, no soltarlo todo, guardarnos ciertas cositas, pensar antes de hablar. Es que el consejo viene siendo el mismo todas las semanas. Hacer un alto, pensar antes de hablar. No siempre tengo que dar mi opinión. No siempre tengo que decir como la última palabra, como si yo fuera aquí la sabia de este grupo, ¿verdad? No siempre. No siempre, a veces puedo quedarme callada y dejar el tema ahí. No siempre tenemos que controlar las conversaciones, ¿verdad? ¿A ustedes les ha pasado que uno se sienta en una mesa y ya empieza, es que mis hijos tal cosa, y es que mi esposo, entonces ya alguien más quiere opinar, no, pero entonces yo, no, o sea, como que todo tiene que girar alrededor de nosotras, entonces la prudencia nos ayuda a aprender a conversar, a comunicarnos de una forma saludable y decir, ¿usted qué opina? Y usted, y no solamente lo que yo digo es importante, ¿verdad? O acaparar la conversación, que es a veces pesado. Así es. Sí. Y para contrastar un poquito aquí, han visto lo que dice, y yo creo que ese versículo todas se lo saben, Proverbios 3:5. Fíjate de Jehová, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Bueno, hay clases de prudencia, entonces. Uy, sí, entonces, tipos de prudencia. cuidado, nosotros no estamos como diciendo que sea muy cuidadosos siempre usted misma, pero lo interesante es esto. Cuando Dios creó al hombre, le dio de su semejanza, y parte de esa semejanza tiene que ver con que Dios hizo a la humanidad distinta, en que tiene sentido común, tiene sentimientos, intuición, muchas cosas diferentes, y por eso somos una creación diferente al resto, a todo lo anterior. Pero esa no es en la que Dios quiere que nos apoyemos, ese buen sentido, consideración propia, ¿verdad? Que hay gente que tiene mucha empatía, ya de natural uno dice, qué persona que es agradable, pero cuando nosotros venimos a Cristo, es cuando Él nos da esta nueva prudencia, en esta nueva naturaleza nos da una nueva prudencia, y es fiarnos primero de Dios. ¿Qué dice Dios al respecto? Entonces Él nos va a ir moldeando incluso nuestra prudencia natural. Él va a darnos la guía en su palabra para que nosotros usemos de la de Dios. Como dice ahí, fíjate de Jehová. Él sabe todo mucho mejor que yo, y Él me puede guiar a que más y mucho mejor que mi propia prudencia. También en 1 de Pedro 3, del 3 al 4, dice otra vez otra cosa que nosotras hacemos al revés. Dice que no debemos poner tanto énfasis en nuestra parte exterior, ¿verdad? En cómo nos vemos. Y sí, andemos lindas, andemos bonitas, ¿verdad? Que demos testimonio, pero dice ahí que es mucho más importante un espíritu tierno delante de Dios, un espíritu afable. Y esto no está hablando de mujeres tímidas, mujeres calladitas, no necesariamente eso, sino mujeres prudentes, mujeres que saben cómo, cuándo y dónde deben hablar y conducirse, ¿verdad? Entonces, tal vez no es que saben, sino que aprenden, ¿verdad? Que aprendemos que sujetas a Dios es la forma en la que Él puede guiar nuestras palabras, y tal vez ser personas autocontroladas, o más que autocontroladas, Espíritu Santo controladas, ¿verdad? Y que sea el Espíritu Santo que esté ahí como guarda en nuestra boca y diciendo, esta palabra puede salir, esa no, deséchela. Y así como un ejercicio, ¿verdad? Sí, eso de Espíritu Santo controlada está muy interesante. Por ejemplo, Proverbios 3:5. Todas la conocemos, yo creo, ¿verdad? Que dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Parece que todas las personas, todos los seres humanos,
tenemos algo de prudencia. Yo creo que esto es parte de la herencia. Cuando Dios nos creó, dio al ser humano de su imagen. Entonces nosotros somos diferentes al resto de la creación porque tenemos el buen sentido, el sentido común, la cierta, ¿verdad?, sabiduría, etcétera, y tenemos prudencia, pero humana. Y esa no es precisamente con la que debemos de conducirnos, como decía ahorita Angie, esa palabra larguísima, me gustó, ¿verdad? Que sea Dios el que nos controle. Cuando venimos a Cristo, entonces ya Él mora en nosotros por el Espíritu Santo y Él entonces nos da una nueva prudencia. En la nueva naturaleza viene también una nueva prudencia. Y ahí entonces hablamos lo que conviene. Estoy ahorita asociando, por ejemplo, el fruto del Espíritu. Es una manera en que nosotros somos agradables a Dios y considerados a los demás. Entonces nos da una prudencia que viene de Dios, no la de nosotros. Cierto, cierto. Bueno, muchas gracias por esta conversación. Llevamos Yo creo que tarea, ha sido, ¿verdad? Entonces. sí, ha sido muy valiosa. Sí, exacto, para poder ahorrarnos las palabras y honrar a Dios con lo que hacemos. De verdad, muchas gracias por estar con nosotras. Esperamos que, como ha sido para nosotras, también para ustedes sea una gran bendición. Y recuerde, tenemos los otros programas disponibles. Si no los ha podido escuchar, devuélvase un poquitito. Yo sé que va a ser una gran bendición para usted. Están todos ahí en Avance Radio, en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast. Entonces, búsquelos en la plataforma que le guste más y ahí los va a poder disfrutar. Nos vemos la otra semana. Nos queda una conversación más. Bueno, muchas gracias por estar con nosotras una semana más y nos vemos todavía la otra semana, ¿verdad? Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Escúchanos en nuestro próximo episodio. Encuéntranos en redes sociales como 180 grados y en Spotify y Apple Podcast como Avance Radio. Avance Radio, en vivo 24/7 por avanceradio.com.